Se inicia el año electoral y de despedida del presidente Rafael Correa con una agenda legislativa y de control político que aparentemente no deja espacio a la oposición. Mae Montaño, asambleísta nacional por Creo, buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor. Al pueblo ecuatoriano también con un abrazo. La agenda legislativa está realmente monopolizada por la mayoría de Alianza País o por la iniciativa presidencial. Es evidente que tenemos una llamada agenda legislativa, que efectivamente es la agenda de Alianza País, que es una agenda mezquina y excluyente, porque los proyectos de la oposición no han sido considerados. Pero también es mezquina y desconsiderada con el pueblo ecuatoriano, porque está planteada de espaldas a la realidad del pueblo ecuatoriano, a esa realidad de la crisis económica que estamos viviendo, y va más bien en un sentido opuesto, porque lo que busca es seguir el mismo guión de un modelo concentrador, de este modelo que ya está fracasado, pero también buscando cómo alimentar a este Estado que la gente, que el pueblo en las calles le llama el Estado gallinazo. ¿Cómo se puede entender que en una tarima, que desde la tarima, en una celebración que no sabemos cuál era realmente su objetivo, se le diga a la Asamblea que las leyes de herencia y plusvalía van a volver y que tienen que ser incluidas en la agenda legislativa? Esas leyes van en sentido contrario a ayudar a solventar la crisis y por el contrario lo que hacen es aumentar la inseguridad y la incertidumbre y espantan la tan necesitada, la tan útil y necesaria inversión privada. Esos son los proyectos estrella para el año de trabajo de la legislación. Pero ahora, si los asambleístas de oposición se sienten marginados en la agenda legislativa y también en la de control político, sin embargo, hay otro camino. Veamos lo que dice al respecto Rafael Correa y Guillermo Lasso. Hablan de corrupción y que la corrupción, cualquiera puede denunciar un caso de corrupción. Para corrupción no se necesita fiscalización en la Asamblea Nacional. Se puede ir a la Fiscalía y denunciar el caso de corrupción. ¿Ustedes han visto a alguien que haya denunciado un caso de corrupción? Es puro bla bla. Los nuevos ricos de Alianza País, que nos digan los nombres. Permítame enterarme, para saber, para sancionarlo. ¿Pero dónde está? Nunca dicen, siempre se queda. Los nuevos ricos, la corrupción. Esta es una de las razones por la que yo quiero insistir en dos principios fundamentales de una prensa libre. Una prensa libre e independiente es la mejor aliada de un gobierno honesto. Y una prensa que pueda desarrollar con libertad, sin miedo, sin ser acosada, una prensa, un periodismo investigativo, es una herramienta fundamental para la lucha contra la corrupción. Entonces, ¿por qué aquí no se denuncia? Porque hay temor, pues, porque hay miedo, porque hay control, excesivo control sobre esas denuncias. Asambleístas de oposición en minoría han protagonizado en épocas pasadas jornadas sobresalientes con denuncias ante la Fiscalía, tal como desafía el presidente Correa. Y la prensa, por su parte, no es la que denuncia, sino la que publica las denuncias. O sea, no es por la censura previa, como señala Guillermo Lasso, es porque los asambleístas de oposición no presentan denuncias y para eso tienen inmunidad parlamentaria que les da la Constitución. De acuerdo a su experiencia, ¿a qué se debe este fenómeno de inacción de la oposición? Vamos a ponerlo en dos aspectos. Primero, todos sabemos que los ecuatorianos que se atrevieron, inclusive asambleístas como el asambleísta Jiménez, que se atrevieron a hacer denuncias en la Fiscalía, en un momento en que la concentración de poder hace que la justicia no sea independiente, los efectos han sido contrarios, porque estas personas han terminado perseguidos por esa justicia no independiente, parcializada y politizada. En el caso de la Asamblea ha renunciado a su rol fiscalizador, porque el rol fiscalizador de la Asamblea no solamente tiene que ver con denunciar casos de corrupción, que en este tiempo hay una serie de limitaciones para eso, sino que la Asamblea tiene que hacer control político. Por ejemplo, en este momento, en la agenda legislativa, debería llamarse a los ministerios. A ver, pero vamos por parte, Mae. Primero la economía del es país. el asunto de las denuncias. Es que en octubre de 2012, justamente en el caso de USAC,
que fue el primer caso de peculado bancario desde el colapso de la banca corrupta. El caso de Usat Cofié fue la última denuncia de la oposición ante la Fiscalía. La hizo Andrés Páez ante la Fiscalía y después de 2 años hubo sentencia condenatoria, aunque los principales responsables huyeron del país. O sea, a Andrés Páez no le pasó nada. En efecto, Carlos Lara terminó en la cárcel, César Montúfar sin partido, Clever Jiménez en la jungla, bueno, y Darlo Bucarán renunció. Pero es que no ha habido más casos de corrupción a alto nivel, o está funcionando una especie de moratoria política para que se despidan tranquilos. Tenemos graves complicaciones y dificultades para cumplir con el rol político de fiscalización en la Asamblea. Era lo que le estaba diciendo. Una serie de mecanismos administrativos, de trámites que hay que cumplir para poder acceder a la real información que se necesita para fundamentar una denuncia. Pero vuelvo a decir que el rol fiscalizador de la Asamblea también tiene que ver con las acciones y con las decisiones que tienen que tomar quienes administran el Estado, quienes administran la economía del país, quienes administran instituciones como el IES. Así que nos queda para este año una deuda increíble de fiscalización y de control político de la Asamblea en todas las áreas, pero vuelvo a insistir fundamentalmente en el tema económico. ¿Cómo es posible que en este momento la Asamblea no llame a los ministros que tienen que ver con el manejo económico a rendir cuentas del por qué nos presentaron una proforma presupuestaria con un barril de petróleo a $35, cuando se sabía que el escenario internacional pronosticaba una baja en el precio del barril de petróleo que en este momento está a $21. $14 de diferencia por barril diario van a tener un grave impacto en el presupuesto que está en ejecución. Y de esos temas también tenemos que hablar. Pero en mi caso he solicitado al Ministerio de Finanzas información sobre los créditos y sobre las condiciones y no ha sido posible. Respecto al control político sobre la ejecución del presupuesto y el endeudamiento público, que son mandatos constitucionales que no puede eludir la Asamblea, es obligatorio. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, señaló aquí lo siguiente, veamos. En el caso que usted está planteando directamente, será parte de la convocatoria que le haremos al ministro de Finanzas y también al ministro de Política Económica. Incluir cómo han sido financiadas, porque nadie puede estar sobre la ley. La ley prohíbe, efectivamente, como usted plantea, que esos fondos que son para el endeudamiento, que llegan del endeudamiento externo o interno, deban ser utilizados en otra cosa que no sea proyectos. Entonces no pueden ser parte del gasto corriente. Pero será el ministro quien deba informar esto a la Asamblea Nacional. Y de ser el caso, de no haber cumplido la normativa, será la Asamblea Nacional quien haga su respectivo control político y de ser el caso la fiscalización. Esto se refería a una pregunta sobre el caso de las deudas con Schlumberger, los pagos del 13º y otros que se hicieron aparentemente con endeudamiento o disponiendo de fondos de la reserva de las instituciones públicas no financieras. Ahora, en una situación de crisis económica, estos temas son prioritarios. Alianza País ha tomado la decisión política de mantener el modelo económico de gasto público. ¿Qué observaciones tiene, creo, para llevar a la Comisión de Fiscalización? Porque es obligación de la Asamblea hacer control de la ejecución del presupuesto. Efectivamente, lo hicimos en la discusión presupuestaria y nosotros hemos solicitado a través del Ministerio de Finanzas la información detallada de los créditos de sus entes y de las condiciones en las que esto se da. Pero volvemos a insistir, los ministros se ríen de la Asamblea, porque la Asamblea subordinada y sumisa no fiscaliza, no hace control político, y esta es una gran deuda para el gobierno que viene. En el caso de la legislación, nosotros no nos damos por vencidos. En este momento, entendiendo que la ley de comunicación es fundamental, que la libertad de expresión, que la libertad de información también son mecanismos a través de los cuales podemos garantizar transparencia y lucha de la corrupción, hemos presentado una ley, un proyecto reformatorio que se debatirá mañana, o no se debatirá, me recibirán mañana en la Comisión de Derechos Colectivos. Hago la invitación para que los profesionales del periodismo y de la comunicación, los dueños de medios de comunicación, los gremios, la academia, también concurran, porque creo que es el momento de levantar el debate sobre los problemas de esta ley llamada Mordaza,
que ha restringido la libertad de expresión y que a través de una serie de mecanismos pretende atacar a los medios de comunicación independientes. Entonces llegó el momento de alzar la voz, de alimentar ese debate en la Comisión de Derechos Colectivos, en donde se realizará. Así que no nos damos por vencidos y seguimos cumpliendo tanto nuestro rol de legislación, más allá de ser excluidos, como nuestro rol de fiscalización, entendiendo que tenemos una serie de trámites, inclusive al interior de la Asamblea, que no dan la facilidad para hacerlo. Pero ese tipo de temas, por ejemplo, que usted mismo dice que no hay la facilidad para hacerlo, que hay una muralla contra la cual se chocan, también se va a chocar el próximo presidente de la República, aunque venga de la oposición, porque tiene una Corte Constitucional, una función de transparencia y control en manos de Alianza País, y también seguramente una situación en la Asamblea donde no tendrá mayoría. Ahora, ¿qué espacios de gobernabilidad entonces va a encontrar? ¿Será necesario una constituyente de plenos poderes para que haya gobernabilidad o se va a recurrir a los pactos de siempre? O sea, ¿cuál es el problema que va a haber con la gobernabilidad si no gana la presidencia el Estado candidato? Mire, el primer propósito político que tenemos es no solamente cambiar de gobierno, no solamente cambiar de nombre, sino cambiar de modelo. Este modelo concentrador tiene que cambiar y hay que conseguir la independencia de poderes. Hay que tener una asamblea independiente que seguramente estará configurada de manera diferente a la de hoy, pero hay que definir cuál es el perfil del presidente que nosotros necesitamos. Necesitamos, primero, un presidente que sea respetuoso de la democracia y de la separación de poderes, pero que pueda convertir esta crisis económica, que va a ser más grave en el 2016, en oportunidades. Un presidente que pueda moverse como pez en el agua en la economía, entendiendo pero ¿cómo se va a mover la como pez en el agua si hay un sistema que le va a impedir funcionar? Es que ese es el problema de fondo. O sea, todo eso está bonito para la campaña y se puede ganar una campaña diciendo eso, pero cuando llegue al poder, ¿cómo va a ser? Pero es que las decisiones de la economía están en manos del presidente de la República. Es que abrir el país al comercio internacional y darle confianza y certidumbre a quienes quieren invertir en el país depende de la persona y depende de sus decisiones, depende del mensaje que le da a la sociedad, tanto nacional como internacional. Va a depender en muchos temas. El manejo económico depende de un buen administrador. Lo que estamos viviendo ahora precisamente es el resultado de tener un presidente que es un mal administrador y que ha manejado mal la economía del país, que ha cerrado al país a la posibilidad de la inversión privada. Y en este momento en que el nuevo presidente tendrá no solamente un país con una configuración difícil para las inversiones, ¿no? Inclusive para los créditos, más de 1.600 puntos, por encima de 1.600 puntos el riesgo país, pero también con un esquema internacional que nos habla de que las inversiones priorizarán en los próximos años a las economías más fuertes. Entonces necesitamos un presidente que entienda la economía y que abra al país al mundo, que dé certidumbre, que dé confianza, y eso lo hace un presidente que sabe del manejo económico. Mae Montaño, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias a usted.